Sí, acá estamos, miércoles 26 de diciembre, después de Navidad. Espero que hayas pasado una Navidad bárbara. Y arrancamos con todo. Con Mecha Colombres, coequiper. ¿Qué Excelente tal? tenerte. Gracias por la invitación. Hoy te viniste re tranqui de blanco. Sí, porque soy una niña buena. Sí, muy bien. Vete bien para las fiestas. Tenemos un invitado de lujo, Agustín Echevarne. Vos lo conocías, ¿no? Me suena. ¿De algún lado? Sí, me suena. Me suena. Y vamos a tener un programa con todo, ¿no? Analizando la economía. Vamos a analizar también la ganadería, como hacemos siempre, con Gervasio Sáenz Valiente, un tipo que de todo esto sabe un montón, que nos va a contar qué es lo que ha pasado en el mercado en un año como fue el 2018 y sobre todo le vamos a preguntar qué piensa del 2019. Vamos a tratar de hacer el programa orientado hacia allá con Mecha como para que empiecen a quedar lineamientos de tipos que están en la trinchera. Y obviamente le vamos a preguntar qué pasa con algún ganadero. Exactamente, por supuesto. Y lo tenemos a Seba Olivero, gran amigo de la casa, para que nos cuente también cómo ir acomodándonos con el tema granos. Tenemos un par de encuestas y tenemos ahí un climatólogo dando vuelta que estamos viendo a ver si podemos del Servicio Meteorológico Nacional porque hay mucho trabajo. Arranco con nuestro gran amigo Agustín Echevarne. Yo cuando lo vi, él no se dio cuenta, pero yo así le dije, futuro ministro de Economía. Y el tipo me miró y no se dio cuenta qué le decía, ¿no? Vos sabés que el tipo está ya armando un partido, está en un partido que se llama Partido Libertario, y ahí te menciona muy firme, junto con Spert, con grandes amigos, ¿no? del ideario libertario. Pero antes que nada, antes que arranques y me contestes si querés ser ministro de Economía o no, te voy a contar esto. Con Sanco Seguros no solo podés cubrir el riesgo de granizo, también tenés la posibilidad de ampliar el nivel de protección con las coberturas de sequía e inundación. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque este niño viene bastante complicado. Pero ello no es todo, porque la aseguradora líder en productos e innovación te permite tener información en tiempo real sobre tu campo a través de una exclusiva herramienta de imágenes satelitales que la podés manejar desde tu smartphone. ¿Te lo mostramos? Con Sancor Seguros podés cubrir los riesgos de granizo, inundación y sequía, además de monitorear tus campos con imágenes satelitales exclusivas. Sancor Seguros, con un buen respaldo, la vida es más fácil. Y ahora sí, la gran pregunta del millón, que en realidad te la voy a hacer primero a vos. ¿Quieres ser ministro de Economía o no? ¿Vos qué dirías? ¿Qué compromiso te hago con esta las pregunta, dos preguntas, ¿no? que Freud no pudo contestar es ¿qué quieren las mujeres y qué quiere Agustín Echevarne? Hay que preguntarle a él. Mirá vos. ¿Sería un desafío para vos, Agustín? Sería un enorme desafío, pero digamos, el desafío para la Argentina. Argentina tiene un problema muy serio y nosotros lo que queremos es aportar ideas para salir de este embrollo en el que estamos. Y creo que la candidatura de Spert entra en un momento donde el resto de los candidatos no están planteando los problemas. Entonces Argentina está en camino hacia un default, ¿no? El año que viene va a haber una deuda sobre PBI de 90%. Estamos con un riesgo país que está en 828. Es decir, que ya está marcando que somos el tercer país del mundo con mayor riesgo frente a los mercados. O sea, los mercados están viendo que Argentina es el tercer país que más probabilidades tiene de entrar en default. Los partidos políticos en Argentina están disputando un montón de cosas sin entender este problema. Entonces creo que la candidatura de experto, lo que estamos tratando de hacer muchos economistas liberales en la televisión y que venían estos programas, que entre paréntesis, muchas gracias por la invitación porque es fundamental para nosotros, es mostrar esto. Nosotros queremos ver las reformas que se pueden hacer en Argentina para transformarnos en un país que pueda crecer al 6 o 7% anual. Y se puede crecer al 6 o 7% anual si haces todas las reformas. ¿Por qué? Porque los países que las han hecho generás un catch-up, vas cerrando la brecha contra los países más desarrollados. Argentina se quedó atrás y tenemos que volver a arrancar para volver a cerrar esa brecha. Cuando, por ejemplo, el programa de Mauricio Macri con Pratcá y demás decían, nosotros apuntamos a crecer entre 2 y 3% anual, eso es lo que crecen los países desarrollados. Entonces, ¿cuándo los vas a alcanzar? O sea, para alcanzar a los países desarrollados, tenés que hacer una serie de reformas muy profundas que Brasil está empezando a hacer, con lo cual ya nos pone una meta muy de tiempo. Tenemos que hacerlo muy rápido, porque Brasil ya empezó. Brasil ya hizo la reforma laboral, ahora Bolsonaro está diciendo que quiere hacer reforma previsional en enero, es decir, empieza el 1 de enero y dicen queremos inmediatamente hacer la reforma previsional. La reforma previsional implica bajar fuerte el déficit fiscal en Brasil y entonces le va a permitir empezar a hacer la reestructuración impositiva y bajar impuestos. Si Brasil hace la reforma, ya hizo la reforma laboral, hace la reforma previsional, baja impuestos, abre la economía, que es el otro tema que está hablando el ministro de Economía, que es Paulo Guedes, ¿dónde va a estar Argentina? ¿Nos vamos a quedar solos? Es decir, ¿por qué Macri no va a la asunción del presidente?
va recién el 16. Debiéramos estar ahí desde el 1 de enero. Argentina con Brasil es nuestro principal socio comercial, con lo cual debiéramos estar ahí. Creo que Argentina requiere realmente hacer un cambio de ideas. O sea, ¿es un error que Macri no se esté acercando a Bolsonaro en este momento? Pero por supuesto que es un error. Y a mí me sorprende muchísimo, porque como es nuestro principal socio comercial. Tenemos un nuevo presidente que tiene un ministro de Economía que es un hombre que va a hacer reformas, que va a hacer una economía abierta y va a apuntar a eso, a hacer todas las reformas, que es todo lo que tiene que hacer Argentina. Y es lo que está proponiendo Macri cuando él habla, porque cuando él dice lo mismo que desde el punto de vista de la economía dice Bolsonaro. Ahora, tengo una pregunta, ¿no? Una pregunta doble. La primera es, con el programa de déficit cero, que apunta a 2,6% de PBI, ¿no? Números, déficit primario, secundario, lo que vos quieras, pero es algo que históricamente creo que nadie apuntó a hacer. Después veremos si lo logramos. Eso no es una reforma profunda de las que él puede intentar hacer. Después la otra es previsional, laboral. Todo esto quiso, vamos a ser sinceros, tenemos un problema cultural en el país enorme. Vos salís a la calle, le preguntás a cualquiera, te va a decir que no lo quiere. Vos le decís a alguien, liberar el mercado de trabajo para que trabaje todo el mundo, te va a decir, no, yo quiero cargas sociales, quiero... ¿no? No podés aumentar el 25% porque vas a tener más desempleo. La prueba está que aumentando se perdieron como 100 y pico de mil puestos de trabajo. Y bueno, pero bueno, aumentame el 40%. Y bueno, sí, no podés. Entonces, me da la sensación que hay como dos cosas. Una, la que él puede hacer, y te pregunto si la está haciendo de alguna manera, y la otra es la que no le dejan hacer porque políticamente y culturalmente en la Argentina se ve como incorrecto. Sí, yo creo que en el segundo tema es un tema de liderazgo y ahí vamos. En el primer tema, que es el 2,6 puntos que va a achicar el déficit para llegar al déficit cero primario el año que viene, implica que vas a seguir teniendo un déficit de 3,5 puntos del PBI por el déficit financiero, con lo cual la deuda sigue creciendo, ¿no? No estamos achicando, no estamos pagando ni siquiera los intereses de la deuda. Esa es la realidad. Pero además, el problema no es ese. El problema más grave, o si querés un problema más grave todavía, es que la baja del 2,6%, el 85% del esfuerzo de nuevo lo hace el sector privado. Es decir, siguen ajustando al sector privado. Tenés aumento de impuestos, aumentos de tarifas, regulaciones, impuestos nuevos que no existían, como el de la renta financiera, que la izquierda no se animó a poner, Cristina Kirchner no se animó a poner, y aquí lo pusieron. Eso es pegarte un tiro en el pie. Y después, impuesto a las exportaciones. Un país que tiene que abrirse al mundo y multiplicar por 7 las exportaciones, como hizo en su momento México. México se ingresó al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y multiplicó por 7 las exportaciones en 20 años. Ese es un camino que Argentina tiene que imitar. No podés estar poniendo, no existen los países que le ponen impuestos a las exportaciones, es absurdo. Ahora, tengo una pregunta, ¿no? Tomate un matecito. Gracias. Todo conduce, porque yo cuando miro la situación del país y mirás la macro, que es el gran problema que tenemos, por lo cual la micro, que somos todos nosotros, funcionamos mal, me encuentro con, a ver, ¿cómo aumento yo el ingreso fiscal, ¿no? Que puede ser también, vía, por supuesto, lo ideal es aumentar el ingreso fiscal teniendo más empresas, teniendo más exportaciones, etcétera, pudiendo facturar más impuestos, pero una torta que crece y no una torta que se achica. Pero esa, claro, se ve frenada porque tenés un gasto público enorme que necesita de tus impuestos y te termina acogotando. Eso es más o menos el circuito. Entonces la pregunta es, hay 5 elementos, es más, yo ando en presentaciones por el interior y utilizo una famosa lámina de ustedes, que ya tiene 2 años, que tiene la balanza. ¿Te acordás de la balanza? 20 de un lado, 8 del otro, 5,6, ¿no? De cuenta, bueno, la uso en todos lados y cuento que es Fundación Libertad y Progreso. Entonces, yo lo que veo es, ¿cómo hago con esos 5 factores que son parte del gasto público? ¿No? Y vuelvo a algo que te le he preguntado hace como 3 años, que ustedes han ido tenían ideas gradualistas de cómo llegar ahí, que es, vos bajás 300 puestos en el Ministerio de Agroindustria, vos lo conocés igual que yo, y se para todo Paseo Colón. Bajás 500 puestos en el INTA y se te para el país, y rutas. No te digo, estas son los que nosotros conocemos, imagínate los más pesados. Llegás a aumentar mucho más de lo que se está aumentando el transporte o lo que sea y tenés un bolón que llevar. O sea, no tenés de dónde hoy. Es como un Jenga. Claro, es como que estamos atrapados, ¿viste? Sí. Cualquier pieza que movés. Mira, yo creo que se puede hacer, porque primero lo han hecho muchos países. Lo hizo Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Nueva Zelanda, Israel, lo hizo Chile, lo hizo Perú. Lo han hecho muchos países, así que las reformas profundas se pueden hacer. Por supuesto, no son gratuitas y no significa que son absolutamente indoloras. Sí lo puedes hacer, especiales, ¿no? Requieren un liderazgo. Claro, requiere un liderazgo para hacerlo que hoy no lo tendrías. Pero lo tenés en muchos lugares. Es
es probable que lo tenga Bolsonaro, vamos a verlo, pero es probable que lo tenga Bolsonaro en Brasil. Pero Bolsonaro empieza con un Congreso muy pequeño, o sea, el apoyo que tiene directamente en el Congreso es muy pequeño. Y sin embargo, ellos están hablando con todos los sectores para sacar la reforma previsional. No dicen, bueno, como no tenemos mayorías no podemos hacer nada. Eso no es cierto. Cuando no tenés mayorías, lo que haces es hablar con el que está del otro lado, que también son argentinos, y también quieren que la Argentina le vaya bien, y te pones de acuerdo para hacer las reformas. Y las reformas, por supuesto, vas a tener a los sindicatos en contra y tal, y seguramente vas a tener gente que te tira piedras en la calle. Pero ¿sabes qué? Esas personas las tenés en contra igual. Las piedras te las tiran igual. Fíjate que Macri hizo reformas chiquititas así y las personas que le tiraban piedras son las mismas. No va a haber más cantidad de gente. Los sectores que se oponen a las reformas son los mismos que antes. Y la mayoría de los argentinos quiere las reformas, te aseguro que sí. Por ejemplo, la primera reforma que hay que hacer es la reforma monetaria. La reforma monetaria es eliminar la inflación. Esto lo hizo incluso la Argentina con la convertibilidad y lo hicieron otros países. Es decir, hay 4 o 5 países en el mundo con alta inflación. Eso es absurdo. Cuando vos eliminás la inflación, se desploman las tasas de interés y aparece el crédito. Y es una reforma expansiva. Con esa reforma expansiva más la reforma laboral, tenés la creación de nuevos empleos. Luego haces la reforma del Estado. La reforma del Estado implica un proceso de pasar gente improductiva al sector productivo, que es la única manera de salir de la pobreza. No hay otra. O sea, cuando vos tenés 22 millones de personas que dependen del Estado con baja o nula productividad en algunos casos, ¿no? Tenés 9 millones de planes sociales con nula productividad, por ejemplo, personas que están viviendo de planes sociales, si esa persona pasa al sector productivo, aumenta la productividad de la Argentina. Eso implica salir de la pobreza. El aumento de la productividad es lo que te permite aumentar los salarios. ¿Sí? Y esa es la única salida a largo plazo. Con lo cual las reformas se tienen que hacer. Y además se van a hacer. Ahora, una pregunta, Agustín, porque vos hablas de la reforma monetaria, la reforma del Estado. Mi duda siempre es con las reformas, que estoy totalmente de acuerdo con lo que hay que hacer, desde este humilde lugar, porque no soy economista, pero es como que es un yenga. Porque, por ejemplo, vos haces la reforma monetaria, por ejemplo, podrías dolarizar. Ahora, si vos dolarizás, ya no vas a poder pagar el déficit. Entonces, ¿en qué orden haces las cosas para que una cosa no dinamite la otra? Por ejemplo, reformas del Estado. ¿El sector privado va a reaccionar tan rápido para tomar a toda esa gente? ¿O hay peligro que esa gente quede boyando por ahí? Porque, a ver, empleo improductivo son. Sí. Yo he trabajado en el Estado. Está lleno de ñoquis. Yo los echaría a todos, la verdad, con todo cariño, perdón. Esto te va a explotar. Te va a explotar la pantalla, te van a llegar cartas Pero la verdad, está lleno de gente que no hace nada y que se dedica a molestarlos a ustedes dos para que no hagan nada tampoco. ¿Pero qué haces con toda esa gente? Y, digamos, ¿estamos tan seguros que el sector privado los va a poder absorber tan rápido? Esa es la pregunta que tengo. Yo tengo una gran confianza en el sector privado cuando le sacás los impuestos, los desregulás y le bajás la... O sea, ha pasado en muchas partes del mundo. Por ejemplo, 15 países que estaban detrás de la cortina de hierro tenían una economía comunista. ¿Sí? Es decir, que el sector productivo tiene una productividad bajísima. Si abrías esas economías, el sector productivo desaparecía. Porque tenías, por ejemplo, producían el Lada, un auto que tenía tecnología de 30 años retrasados, y inmediatamente empezabas a comerciar con Europa y tenías el BMW de último modelo, el Mercedes-Benz, el Fiat. Ahora te pregunto, de nuevo, voy a la cultura. Porque para mí es un tema cultural, el tema cultural maneja la política y la política maneja la macro. Entonces, el tema cultural tenías una sociedad mansa, sojuzgada, con autocracias, que el tipo que se corría a la calle le garpaban, le pegaban, ¿no? Pues bueno, no te olvides de eso, era gente mansa que iba con la cabecita así, el Estado te manejaba, el Soviet te manejaba todo, entonces este tipo cambió de patrones, aparecieron todos los millonarios, lo más rápido de todo eso, y le cambiaron la economía. Bueno, mira, en China lo mismo, en China la gente remansa. Más o menos porque todas esas sociedades estaban en un periodo de convulsión fenomenal, por Tomás Estonia, y en Estonia la gente se estaba rebelando, no era gente mansa. Habían sido mansos durante muchos años, pero ¿por qué cayó el muro de Berlín? Porque la gente se rebelaba, habían dejado de ser mansos. Es decir, que tampoco eso es tan así. Y yo no creo que sea un problema cultural, porque creo que la naturaleza humana es la misma. Con lo cual, con los incentivos, la gente reacciona del mismo modo. Cuando vos lees en la República del Weimar de Alemania, parecen argentinos. Lee las informaciones, los diarios de esa época, y parecen diarios argentinos. Tenían hiperinflación, saqueaban los supermercados. La gente decía, yo entiendo que me saquen porque está todo muy mal, pero ¿por qué me lo queman? ¿Por qué me destruyen las cosas? Es decir, los alemanes parecían argentinos. Es decir, que cuando vos generás una hiperinflación o altísima inflación como la Argentina, generás un modelo. Pero volvamos al esquema. Tenés 15 países. 5 países hicieron reformas estructurales rápidas y 10 países las hicieron graduales. ¿A quién le fue mejor? A los que la hicieron rápidas.
Si vos vas a los que le hicieron rápidas, tuvieron menor costo social. No es cierto que el mayor costo social está en los que hacen las reformas rápidas. El mayor costo social es el que estamos viviendo hoy en Argentina. Por no hacer las reformas, es que Argentina entró en recesión ahora. Argentina es de los pocos países del mundo que ha tenido 5 recesiones en los últimos 10 años. El costo social son las recesiones. Cuando vos tenés una economía en expansión, creciendo al 6% anual, la gente encuentra trabajo. Cuando vos tenés 5 recesiones en 10 años, el PIB per cápita va para abajo. Nosotros tenemos un PIB per cápita menor que el 2008 en la actualidad. La pobreza va para arriba, la inflación es 48% anual, los salarios van muy por debajo de la inflación. Es decir, cuando vos devaluás más de 100%, como se ha devaluado este gobierno ahora, ¿qué pasa? El tipo de cambio te sube 100%, después te suben los precios, que te suben 48%, y los salarios vienen retrasados, y las jubilaciones también. Por lo tanto, el costo social es no hacer las reformas. Eso es lo que hay que comprender. Y lo venimos padeciendo desde hace décadas. Es decir, Argentina viene cayendo. Mirá lo que está proponiendo el gobierno y el Fondo Monetario. Con las proyecciones del gobierno y del Fondo Monetario, suponiendo que gane Mauricio Macri el año que viene y que todo le salga bien y que no vayas al default y ni nada, y todo le sale bien, Argentina va a caer al puesto 75 sobre, hoy estamos en el 60, al 75 en PBI per cápita, es decir, en riqueza por habitante. Digamos que eso es lo mejor que está proponiendo el sistema político argentino, porque además si ves a los opositores son peor. Vos escuchás uno de los últimos discursos de Cristina Kirchner y sigue proponiendo, sigue proponiendo incluso de eliminar la República. Exactamente. Sí. O sea, ya estamos yendo, no le gusta la división de poderes. Sí. Es decir, que por eso es que era importante que aparezca alguien como José Luis Espert, que simplemente ponga en el tablero de la discusión política estos temas que son claves para la Argentina. No es cierto que el costo social son las reformas. El costo social es no hacer las reformas. Y ese que vivimos ¿Contra quién se va a pelear Espert? Porque yo lo que tengo miedo en el fondo es que ustedes... a ver, mi proyección es esta. Está buenísimo que ustedes arranquen porque hace falta alguien que esté y posiblemente si no es en esta elección sea en otra, pero pueden realmente tener un espacio de esto y jugársela, me parece excelente. Ahora, el gran tema es, me parece que vamos de nuevo a un bipartidismo. Y en ese bipartidismo no hay Lola, ¿viste? O este es rubio de ojos celeste, pero no te gusta porque ahora, qué sé yo, no hizo lo que vos querías, ¿no? O te vas a la otra que te va a destruir el país. Entonces, el gran tema es, ¿a quién le van a pegar? ¿A este que está acá? ¿O le van a pegar acá y a la izquierda, como Miriam Bregman y Partido Obrero, que todos lo solucionan con obreros en el poder? Yo no le voy a pegar a nadie. Lo que quiero mostrar son una propuesta de cambio para la Argentina. Y yo no sé si vamos a ir al bipartidismo. Posiblemente en esta elección, dependiendo qué es lo que pase, porque en marzo puede haber algo con la economía también, porque este programa de tratar de mantener las cosas pacíficas por ahora funciona, pero la verdad que está todo prendido con alfileres. Esa es la realidad. Y la bolsa americana está cayendo muy fuerte, tenés problemas ¿Vos coincidís con lo que dice Aldo, que este programa no está preparado para que haya una corrida? Digamos, ¿no tiene una defensa para que haya una corrida? De la forma que está armado este programa, no hay forma de defenderte de una corrida cambiaria. Es decir, a menos que no lo cumplan, y entonces salgan a, por ejemplo, vender muchos más dólares de lo que está propuesto en el programa, y entonces frenar con eso la corrida cambiaria. Pero así como está, y la verdad es que no, por ahora va bien con tasas altísimas de interés, ¿no? Que también festejan por ahí que bajó 5 puntos la tasa de interés, pero empezamos el año, en diciembre del año pasado estábamos en 27, 28% de tasa, y ahora festejás porque bajaste al 59%. Es decir, ¿cuál es el festejo, verdad? O sea que tenés problemas realmente muy serios. Yo la verdad que creo que lo que puede ocurrir es al revés. Creo que va a empezar a haber, y no sé si en esta elección o inmediatamente después, hay un enorme descontento con la clase política. Lo principal que hay es un enorme descontento con toda la clase política argentina. Por eso necesitas ofertas nuevas. Y yo veo lo que está pasando en el mundo. Veo que Donald Trump gana con un discurso, de algún modo, antipolítica, ¿no? Que Bolsonaro gana con un discurso que también es antipolítica y antiprogre, o sea, volver a mostrar las cosas con sentido común. Es decir, poder decir lo que es políticamente correcto, porque hoy lo políticamente correcto es lo que está contrario al sentido común. Con lo cual lo que tenemos que volver a tratar es cuál es el sentido común. Por ejemplo, que no tenés que gastar más de lo que te ingresa. Tan simple como todo eso. No podés gastar más de lo que te ingresa. Vos mirás en la Argentina los últimos 70 años y permanentemente tenemos crisis. Por ejemplo, si vos mirás desde antes del año 30,
las recesiones en Argentina iban igual que las recesiones en Estados Unidos. Tenían la misma cantidad de recesiones. Tomar los últimos 10 años, Estados Unidos tiene una recesión, nosotros 5 recesiones. ¿Qué es lo que le falta para comprender que este modelo no funciona? Y no es un problema de Cristina o Mauricio, lo que no funciona es el modelo. No puede funcionar un modelo donde tenés más de 20 millones de personas viviendo del Estado y 8 millones de personas del sector productivo formal. Sí, encantado. Eso es lo que hay que cambiar. ¿La fundación va a estar, o vos en lo personal vas a estar en esto? La fundación es del Partido totalmente Libertario? independiente. Okay. La fundación es totalmente independiente. Aportamos ideas permanentemente al gobierno. A Cambiemos le llevamos permanentemente propuestas. Le seguimos presentando propuestas para tratar de evitar el default. Nosotros creemos que la Argentina está complicada, que está yendo hacia un default, y permanentemente le presentamos propuestas que consideramos razonables y las debatimos. Han hecho algunas cosas que nosotros les propusimos y han salido bien, y hemos trabajado conjuntamente con ellos en muchas cosas. O sea que eso va a seguir siendo así. Y si viniera un peronista, también trabajaríamos con un peronista, porque creo que lo que importa es la Argentina. A mí no me importan las banderías políticas, esa es la verdad. Lo que me interesa es salir de estos 70 años que llevamos de declinación con un esquema que no funciona, que no le sirve a nadie, porque los más perjudicados son los que reciben plata del Estado. O sea, cuando nosotros decimos queremos sacar planes sociales, es por ellos, no es en contra de las que reciben planes sociales, es al revés. Las personas que terminan dependiendo del Estado y recibiendo planes sociales y se acostumbran a vivir de ese modo, pierden autoestima. Empieza a entrar la violencia intrafamiliar, entra el Paco, entra el Chupi. Esto está medido en trabajos internacionales en muchos lugares. Cuando el Estado empieza a regalarte todo y entonces vivís del Estado, perdés lo fundamental, que es la dignidad del trabajo, las ganas de progresar. Sí, lo que pasa es que esa gente en realidad no te está diciendo dame esto. Esa gente lo que le gustaría es que vos le dieras la oportunidad de tener trabajo. Pero por supuesto, yo he el tema, como decía Mercedes, ¿cómo hacer para que las dos vías vayan en el mismo sentido, ¿no? Porque la gente es un cambio total. Es lógico que cuando venís de 5 recesiones en los últimos 10 años, la gente tiene miedo. Miedo a perder el trabajo. Sí, casi que habría que ir al famoso tema, yo lo digo a veces sin miedo, el famoso tema de libertad laboral. Liberar el trabajo. Pero por supuesto, ese famoso principio que dice, cuando vos tenés libertad salarial, libertad laboral, la desocupación tiende a cero. Por supuesto, es que o sea, siempre va a haber laburo. Lo que en realidad está generando es que haya pocos que más o menos tengan eso, hasta que lo rajan y el resto... Yo he recorrido más de 1 millón de kilómetros en Argentina, hablaba con un montón de gente. La gente tiene miedo a perder, y además hemos hecho una encuesta, ¿no? Tiene miedo a perder el plan social. Entonces nosotros le propusimos al gobierno, y lo hicieron, esa fórmula de que el Estado financie la transición hacia el sector privado. Pero no está funcionando. Lo que está ahorrando, ¿no? lo están haciendo a un ritmo de 25.000 personas por año. Tienes que hacer a un ritmo de 250.000 personas mínimo, por año. Sí. Entonces, en 4 años hiciste 1 millón de personas. 1 millón de personas que pasan de allí al otro lado. ¿Qué pasaría si vos te propusieras, suponete que te llamaran y te dijeran, vamos a tratar de hacer 1 millón de personas por año? Bueno, yo creo que ahí tenés que hacer una gran reforma laboral. Lo que pasa es que tenés que cambiar, tenés que hacer todas las reformas. No puede entrar, como decías, el ministro de Economía. No importa el ministro de Economía, necesitas 30 personas que ingresen al gobierno con las mismas ideas y además proponer, este es el programa del gobierno para hacer todas las reformas. Muy alineado el Congreso. Paquete atado, todo. Y hacer como hacía Menem. No, eso, tener alineado el poder legislativo suena como muy... No, alineada tu gente en esa misma política, además de esas 30 personas. Lo importante es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que estar alineado y es lo que el presidente controla. El presidente tiene que decir, el camino es este. El que está en contra de eso o cree que no se puede hacer, lo invito a que se vaya. Y me quedo con toda la gente que cree que es posible la reforma. Eso lo hizo Menem. Como lo juntó en su momento en el Hotel Presidente, le dijo, miren, el camino es este, vamos a hacer la apertura de la economía, de esto, lo otro, las privatizaciones, la convertibilidad, qué sé yo. Los que están de acuerdo se quedan, los que no están en desacuerdo se van. Y entonces hicieron las reformas. En los lugares que se hacen las reformas es por un gran liderazgo desde el Poder Ejecutivo. Sí, eso es clarísimo. Vos dejarías, vos dijiste que Libertad y Progreso es apolítico. ¿Dejarías Libertad y Progreso no dije apolítico, sino apartidario. Apartidario. Sí, perdón, un error. ¿Dejarías Libertad y Progreso si hubiera un milagro, un cine negro y Esper fuera presidente en esta o en la próxima? Un milagro, dice, mirá vos. No, bueno, que yo creo que en un año no llega, pero bueno, me puede tapar la boca. Sí, por supuesto, hay que construir para el futuro. ¿Aceptarías un cargo político? ¿Entrarías a un gobierno? Mirá, yo siempre he dicho lo mismo, nosotros creemos que somos un equipo. Si entramos 30.
para hacer un montón de cosas. No es una persona, Sí, ¿no? sí. Porque además una persona sola no puede. Vos necesitas un equipo porque tenés que estar pensando en hacer una Bueno, enorme Macri lo cantidad de armó el reformas. equipo. Yo a veces cuando tengo debates acá lo que digo es, yo no sé si esto es perfecto, pero es la primera vez desde que yo voto que hay un equipo de gente independiente que conforma un gran espacio político. Desde que yo voto siempre fue radicales peronistas, alguna izquierda que nunca llegaba a Sí. 2 puntos y una derecha con el Zucaray empujando hasta que logró fusionarse con Menem. Esa fue nuestra historia política, por lo menos desde que yo voto. Entonces, claro, cuando veo un grupo de independientes, ¿no? Tipo que vienen de todas partes, como el caso tuyo, ahora si incorporándote con Expert, digo, qué barro, esto no lo logramos nunca. En 12 años se logra un grupo de independientes que, ojo, y esto lo vas a ver vos ahora, se tiene que hacer cargo de la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares más complicados, la capital federal y la nación. En solo 2 meses armarte una... No es menor eso, armar ese equipo. Hay mucha gente que está en ese equipo que viene trabajando muy bien. ¿Cuál es lo que yo percibo del error que han tenido? El error que lo tuvieron, precisamente fueron los economistas del equipo. Alfonso Prat y Federico Sturzenegger. El diagnóstico que tenían era equivocado, ellos creían que se salía fácil y tenían el diagnóstico keynesiano, que tenés que salir con deuda. Claro. Entonces vos te endeudas inflar la y economía. Que entonces la economía empieza a arrancar y con la economía en crecimiento se soluciona todo fácilmente. Bueno, no funcionó. No podía funcionar. Nosotros le dijimos que eso no iba a funcionar, se lo explicamos 20 veces. Y bueno, ese fue un primer error. El segundo error es ponerlo a Marcos Peña, que fue un gran jefe de campaña, como jefe de gabinete. No es lo mismo gobernar que hacer campaña. Y provocó enormes problemas en Marcos Peña. Esa es la realidad. El último más notorio fue en diciembre del año pasado, el 28 de diciembre, esa conferencia famosa que nos hizo saltar la inflación y saltar las tasas de interés y meter a la política en el Banco Central fue nefasto. Esa es la realidad. Y después tenías un trípode del poder con Marcos Peña, Quintana y Lopetegui, que son excelentes personas, pero deberían estar en otros puestos. Vos tenés que tener gente que tenga claro cuáles son el proceso de reformas estructurales que tiene que hacer la Argentina. El liderazgo tiene que estar ahí, en un proceso de reformas estructurales. El resto de la gente puede ser muy buena. ¿Qué hubiera sido para vos? Un Negri, de las personas que tenía, Ernesto Sanz, de las personas, no, ¿con perfil político o yo creo no? que no. Yo creo que necesitas una persona que tenga muy claro cuáles son las reformas que tenés que hacer. Sí, pero si vos la tenés clara, pero no sos capaz de convencer el resto, está sonado. Vos tenés que ser un tipo con capacidad de negociación, ¿no? Frigerio hubiera sido un buen... ¿Sabes cómo lo hizo Portugal en su momento con Salazar, que era el ministro de Economía? Es decir, Argentina necesita un ministro de Economía fuerte porque simplemente necesitas hacer reformas muy importantes para que no sea importante el ministro de Economía. Okay. Pero mientras no haces las reformas importantes, el problema más grande que tiene Argentina es ese. Tenés que hacer la reforma previsional. La forma de convencer a la gente es entendiendo bien el problema. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el sistema de previsional está quebrado y que todos los años vamos a tener problemas y tenés que hacer soluciones, entonces tenés que buscar una persona que entienda cómo se puede hacer la transformación previsional y que diga cosas que pueden no ser muy agradables, pero que son indispensables. Por ejemplo, la igualdad de género en la jubilación. Si las mujeres se tienen que jubilar a la misma edad que los hombres. Eso te ahorra 5 años de de mujeres que no se van a estar jubilando. Pero ¿vos totalmente. A mí siempre me parece una estupidez bueno, que las las mujeres viven más que los hombres. Sí. Las mujeres viven más que los hombres. Deberíamos trabajar más años que los hombres. Pero además, nadie quiere jubilarse tan temprano. Porque la vida hoy es muy larga, te aburrís si te jubilas tan temprano. Es decir, que de hecho ya hay mujeres que piden y pueden hacerlo, jubilarse más tarde. Con lo cual simplemente es llevar a la realidad. Y después tanto hombres y mujeres tenemos que ir alargando la edad porque simplemente vivimos muchos más años y el sistema no cierra, no funciona. Entonces tenemos que ir buscando cosas, hay que decirlas, explicarlas. El tema de la moneda sana, clave, fundamental tener una moneda, pero no para vos y para mí, Ricardo o Mercedes, porque nosotros nos defendemos. Podemos tener algún ahorro en dólares, lo que sea, o en alguna inversión. El problema está en la persona que está recogiendo la cosecha en el Chaco, o que está en Mendoza con la fruta, o en Río Negro, perdón, con la fruta, lo que fuere. Esa persona que vive con sueldos quincenales, con las quincenas. Esa persona no tiene el acceso al arbolito de Florida para ir a comprar dólares. A esa persona le han sacado el 90% del ahorro 13 veces en los últimos 70 años. Ese es el problema. Cada vez que te sacan un cero, te sacaron el 90% del ahorro. Al taxista que no es demasiado sofisticado y está tratando de acumular plata, y yo hablo a veces con los taxistas y siempre hablo del tema de su negocio, cómo funciona, cómo puede salir, es una pequeña pyme. Un taxista quiere tener su propio auto, comprarse otro. Bueno, si no es sofisticado, no tener moneda le cuesta muchísimo.
tener moneda sana, aparece el crédito, tiene la posibilidad, los autos podrían costar muchísimo más baratos, la tasa de interés baja fenomenalmente y en cambio pueden ahorrar. Entonces, esa mezcla de cosas te permite que haya un montón de pymes resurgiendo a un ritmo que va a sorprender a todos. Si nosotros hacemos las reformas estructurales, se van a sorprender la capacidad que tiene la Argentina para salir adelante. Vamos a crecer al 6% anual durante muchos años. Impecable. Ya tiene un buen comunicador expert para salir en los programas. Sí, me encantó. De lujo, pero además de él tiene varios, tiene un muy buen equipo. Bueno, un gusto tenerlo acá, Agustín Echevarne. La realidad, nos pasamos de tiempo, pero fue un lujo, porque está bueno, ¿no? Escuchar, debatir, pensar. Esto es lo que viene. Esta es una idea fuerte, estructural, ¿no? Sin duda, cuando yo hablo de cambio cultural, tiene que ver con muchas de estas cosas, ¿no? Cómo convencernos a nosotros mismos que la cultura actual de lo que estamos haciendo está mal. En 1 minuto y medio lo tenemos ya acá en el estudio a Gervasio Sáenz Valiente, para que nos cuente un poco un cierre del 2018 en ganadería y que viene hacia el 2019. Como dice Mecha, en el buen ganadero. En 1 minuto y medio acá en 30 Online.